Mi nombre es Héctor René Salas Rodríguez. Un milagro para mí ha sido aquellas experiencias que yo he tenido con el Señor, donde se sale de lo natural y entonces damos un espacio, damos tiempo que el Señor obre en nuestras vidas, en las circunstancias que estuviéramos pasando, en los tiempos que estemos viviendo, y entonces que Dios tome lugar. Para mí eso es un milagro donde Dios se manifiesta y nos muestra que nos ama, que está al cuidado de nosotros, que provee, que suple. Pues esas son las experiencias que me ha tocado vivir. Hoy, gracias a Dios, estoy aquí por comentar uno de ellos. Muy bien, hace varios años, yo tenía entre 10, 11 años, estaba por terminar la primaria, y en aquellos entonces pues yo ya tocaba en el Ministerio de la Alabanza de mi iglesia donde yo participaba, y en ese entonces pues Dios tocó mi vida pues siendo todavía un niño. Yo toco en la alabanza, la batería, desde pues muy pequeño, desde los 7 8 años yo empecé, un poquito antes. Empecé viendo al que tocaba la batería en mi iglesia, empecé pues viendo, anhelando cómo tocaba y yo quería también participar, ¿no? Entonces fue un sentir que Dios había puesto ahí. Sin embargo, yo no entendía hasta dónde iba este ministerio, ¿no? Que el Señor ha puesto. Nosotros somos de Durango y viajábamos de regreso aquí a La Paz, donde nosotros vivíamos. Y estando ya en casa, después de haber bajado todo el proceso del viaje, las maletas y todo, yo decidí visitar a mi vecino con el que pues en esas vacaciones no había tenido oportunidad de jugar, de convivir, ¿no? Y estando en su casa nos pusimos a creer que éramos basquetbolistas profesionales, y estando con él ahí jugando y platicando, y él tenían un techo estos de que son de lámina, con travesaños de madera y lo que llaman un tejabán, no sé si sea correcto en todos lados decir un tejabán, pero bueno, acá lo conocemos así. Y estando jugando con él, nos empezamos a colgar de estos travesaños, brincábamos y nos colgábamos y corríamos y brincábamos y sentíamos que estábamos jugando básquetbol como si fuera el aro de un tablero de básquetbol, ¿no? Y corríamos y nos colgábamos. Entonces, en una de las ocasiones que yo corro y brinco para colgarme, pues creyéndome Michael Jordan, yo creo, no sé, en aquellos entonces, sucede algo que marca mi vida. En ese entonces me alcanzo a agarrar del travesaño, pero me voy hacia atrás y el peso de mi cuerpo me hace irme hacia atrás y caer sobre mi brazo izquierdo. En ese momento sucede lo que hoy yo considero ha sido uno de los milagros de los más importantes y que ha marcado mi vida, porque hasta la fecha pues tengo la marca. Tuve una fractura expuesta en mi brazo izquierdo, en el cual al caer de este palo, de este travesaño que estábamos colgándonos, que me voy hacia atrás y caigo sobre la mano, entonces mi mano queda prácticamente con todo mi peso, y había un filo de una barda, bueno, no de una barda, perdón, del piso, donde era cemento y termina y empieza la tierra. Entonces ahí pega mi mano y hagan de cuenta que fue como algo que cortó mis huesos, ¿no? Entonces al caer ahí, caigo sobre mi brazo, pero justo en ese pedazo, y hace la fractura, ¿no? Mi mano izquierda queda, la mano hacia un lado y los dos huesos quedan hacia el otro lado, ¿no? Entonces una fractura expuesta. Lo único que yo pude hacer fue que sentí todo como un calambre en este lado, mi lado izquierdo, y yo sentí que algo no estaba bien. Entonces lo único que hice fue levantar mi brazo, y al levantar mi brazo pues me doy cuenta que mi mano está hacia un lado y mis huesos hacia otro, ¿no? Yo ya participaba en la iglesia, ya participaba en la alabanza y había estado pasando por un tiempo de adolescente, niño, en esa etapa que muchos hemos vivido, algunos todavía estamos viviendo, pasamos, no sé, pero yo ya no quería participar en la alabanza, yo quería hacer otras cosas, ya no quería asistir a la iglesia con regularidad, y ya había tenido la experiencia de participar con personas más grandes que yo en la alabanza. Pues imagínate un niño de 7 8 años tocando en la alabanza con personas más grandes. Y pues previa a eso yo había pasado una etapa pues de renegar, de no querer asistir, de querer agarrar otro rumbo, y pues eso marcó mi vida.
empezamos un proceso médico donde llega la ambulancia, pues así como está, vuelven a poner la mano en su lugar sin lavarme, sin limpiarme, y eso fue delicado porque empezó una infección en mis huesos, empezó una infección en mi mano, en la cual los doctores decían que era complicado que se salvara. Pasé por un proceso de 4 o 5 operaciones en esos días, y en una de ellas pues recuerdo que una noche le tuve que decir al Señor que si era necesario que cortara la mano, pues la quitara, porque el dolor era impresionante, la infección que se estaba generando, las limpiezas que me habían estado haciendo, haber pasado ya por 3 operaciones y que no quedaba. Al final se juntan todos los doctores que me habían operado, entre 4 o 5 doctores, se ponen de acuerdo, entran juntos a la sala de operación. Y el milagro del Señor sucedió allí, porque al día siguiente que me operan y que todo el proceso que estuvo pasando mi brazo, específicamente mi mano, pues ya estaba morada, las uñas me habían crecido, prácticamente no había conductos sanguíneos para que esto se uniera. En esa última operación que tuve, pues los doctores se pusieron de acuerdo, el Señor usó la vida de esos doctores y hasta la fecha pues aquí sigue mi brazo. Previo a esa operación, obviamente mis papás, oramos con ellos y pues pusimos en las manos del Señor este proceso que estaba por culminar, ¿no? Porque ya era la última operación, ya no podían haber más porque ya la situación ya estaba muy delicada. Entonces, previo a esa operación oramos, le dimos gracias al Señor porque pues se hiciera su voluntad, que Él obrara, y sí hubo un antes y un después. Entonces, cuando yo desperté y sentí mi mano, sentía muchísimo dolor, estaba muy muy fuerte, pero yo volteé a ver mi mano. De hecho recuerdo que estaba acostado y yo nomás tenía el brazo así hacia arriba, pues lo único que podía ver era esto, no lo podía mover. Los días siguientes, el día siguiente fue decisivo porque llegaron los doctores y me revisaron y había algo que ellos hacían, me picaban, entonces me picaban y para que yo sintiera, entonces empecé a sentir y eso fue bueno. Obviamente que haya sentido en algunos dedos, porque no lo sentí en todos, eso fue lo que dio pues la luz. Y si mal no recuerdo, creo que al año yo empecé a sentir esta parte de aquí, de abajo, porque estaba como adormecido, no lo sentía al 100%, entonces tuve que hacer unas terapias. Si hacemos un recuento, pues antes de eso yo podía hacer muchas actividades, podía estar como si nada. Después de eso tuve que tener muchos más cuidados, no podía hacer deportes, no podía tener contactos físicos muy fuertes porque estaba resentido el tema de que hayan soldado mis huesos. Y como no tengo placa, no tengo nada, todo fue de manera natural, o sea, no tengo algo que me hayan puesto para que uniera. Los doctores decidieron que era natural porque mi brazo todavía estaba en desarrollo, entonces no fue necesario que me implantaran algo. Lo que sí pues fue que soldara de manera natural y por eso tuve que tener muchos más cuidados. Fue un antes y un después porque cuando en esa noche yo oré al Señor, le dije, si tú permites que suceda el milagro y que suelte mi mano, yo te voy a servir. Y hasta la fecha, pues, puedo tocar la batería, que es el instrumento donde Dios me ha traído desde pequeñito. Y al tiempo puedo tocar un poco la guitarra, que no es mi instrumento principal, pero puedo tocar un poco la guitarra. Y pues eso es gracias a Dios. Sí fue un antes y un después porque entendí que esto había sido un milagro de Dios y que yo tenía que corresponder a esa promesa que yo hice esa noche antes de pasar al quirófano. Aunque en ese entonces yo era un niño, no entendía muchas cosas, yo quería jugar, yo quería distraerme, yo no quería ir a la iglesia, yo quería andar con mis amigos, que ellos iban a la playa, que ellos iban a otros lados, y no entendía la responsabilidad de que era participar en la alabanza, ¿no? Participar en el equipo de alabanza, del instrumento que Dios me había puesto. Hay un versículo que está en Salmos 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera mi camino. Ese versículo hoy en día ha sido muy importante para mí porque cada vez que tengo una duda, cada vez que tengo alguna pregunta, cada vez que hay algo que no me deja estar tranquilo, pues está la palabra del Señor que vamos y buscamos y encontramos la respuesta. Bueno, pues yo te quiero decir que si estás pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, que tengas confianza que el Señor es un Dios de milagros. Todavía hasta el día de hoy Él sigue haciendo milagros, sigue siendo vigente. En mi caso, pues yo tengo una marca que me recuerda el milagro que el Señor hizo. Yo sé que cada quien va a tener esas marcas, va a tener esos sellos que el Señor está poniendo para que tú te acuerdes que Él sigue siendo un Dios de milagros. En mi caso, pues quiero hablarte específicamente si tú sirves en alguna área o si tú tienes la inquietud de servir en alguna área. No lo dejes como ahí el ahí se va, no lo veas a la ligera, sino que te motivo a que te esfuerces en hacerlo cada vez mejor. Ha sido tiempos difíciles, yo te puedo comentar que fue decisivo esa parte que yo pasé, ese proceso que yo pasé. Yo ahora veo mi mano y le doy gracias a Dios, porque aunque el diagnóstico era que esa última operación era decisiva para si se quedaba o era necesario quitarla, bueno, el Señor quiso que estuviera y aquí está. Yo te quiero decir que si Dios ha permitido que tú estés aquí y que tú estés en una congregación o que tú estés con la inquietud de servir en alguna área de ministerio, lo hagas. Que le pidas al Señor la dirección, que pongas en acción esas áreas que tú tienes como cualidades muy particulares, no lo dejes ahí en saco roto. Ha sido tiempo en el cual Dios ahorita necesita esas personas que puedan hablar de los milagros para que otros puedan ser alcanzados. Entonces yo quiero compartirte que mi milagro hoy sigue vigente, aquí está, tengo la marca que me recuerda de este Dios que sigue haciendo milagros y te motivo a que tú también puedas vivir esas experiencias donde dejes en manos del Señor y que Él va a obrar a favor de nosotros. Que Dios te bendiga y ha sido un gusto poder compartir esto contigo, con ustedes, y que esta experiencia que yo tuve pues pueda servir para otros. Que Dios te bendiga.